Hola, buenos días. Mi nombre es Ariadna Moreno. El día de hoy voy a presentar mi actividad número 2 de la clase de Paisajismo 1 dentro de la Maestría de Urbanismo y Arquitectura del Paisaje. Se trata de la identificación y análisis de tipologías, elementos conceptuales y organización de las formas. Y bueno, primero que nada, los dos objetos de estudio que analicé fue que sería la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y otro del que estaremos hablando posterior a esta explicación. Y en este sentido, yo consideré que la universidad es un espacio verde nuclear urbano, ya que alrededor de tejidos consolidados, como pueden observar en la imagen, dando servicio como un distrito de funciones varias para la población juarense. Ya en cuanto a los elementos conceptuales de la forma y la identificación y el análisis de estos, se encuentran en el paisaje y a escala humana varios de estos, como el punto, la línea, el plano, el volumen, la figura, el fondo, el color y la textura. Y respecto a este punto, nos podemos situar, por ejemplo, aquí en la imagen C de la ilustración que está en pantalla, donde del lado derecho podemos observar una secuencia de continuidad, ¿no? Agrupado por estos elementos que nosotros conocemos como tuya rosa, o, o bueno, como esta vegetación, ¿no? Que tiene una repetición de su forma circular, y pues que de esta forma pues relaciona visualmente al punto, ¿no? Y además tiene esta secuencia. En cuantos ejemplos en este sentido, donde, por ejemplo, en la ilustración F, la imagen F, se siente automáticamente esta representación visual de la línea y de la simetría, ¿no? Que consolida el espacio. Esto permite pues una fácil memorización al momento de recorrer estos andadores, así como pues el acompañamiento, ¿no? De, por ejemplo, aquí la vegetación arbustiva, que conocemos como trueno o viburno robusto, que remarca esta línea continua y rectilínea con sus bordes regulares y horizontales, que además se mezclan con las líneas verticales próximas a las edificaciones que se encuentran, ¿no? a los lados. Y pues que además, atravesando este campo visual, pues separa a los dos campos que tenemos en la imagen, ¿no? Estos diferentes espacios del lado derecho y del lado izquierdo. Por ejemplo, ya en la imagen observamos que pues la vegetación está enmarcando el espacio, divide la banqueta, y en la parte posterior, en donde se encuentra el estacionamiento, se marca un plano en alzado de la parte frontal, donde se encuentra esta explanada y la vegetación, separando a los dos campos, ¿no? Percibiéndolos como superficies individuales. Y en este sentido también tenemos al volumen que está representado en la imagen A. En, en esta parte, pues, pero que pues a final de cuentas las dimensiones que están guiadas por las líneas permiten percibir esta relación de formas y colores, y incluso hasta los materiales, ¿no? Como por ejemplo es la ventana o la pintura beige, la naranjita, entendiendo así lo que configura este campo de este campo como situado y establecido, ¿no? También tenemos a la figura y el fondo. Este se está representando en la imagen B de de, que se puede observar del color e incluso la textura de las sombras reflejadas de la vegetación en el edificio. Y también pues los respectivos colores y formas lineales que separan visualmente a estas dos entidades que se están manteniendo conjuntas en el mismo campo, y que a su vez pues también están superpuestas, ¿no? Pudiéndose invertir en este sentido las dos formas. Y bueno, aquí también tenemos otros conceptos como el color y la textura, como observamos en la imagen D y G,
que también son un buen ejemplo para la figura fondo. Podemos observar el juego que permanece en las imágenes con las identificaciones del color del cielo, de las paredes, de los edificios, incluso de la textura y del color de la vegetación. Y pues aquí recordando que, por ejemplo, las texturas lisas nos alejan más y las texturas que son más rugosas nos acercan más a este campo visual. Entonces la vegetación por eso la sentimos más cerca, además de su color, y la textura lisa de la barda pues se siente más alejada. Y pues también en este punto es importante entender esta yuxtaposición de elementos y de formas, sino que pues también hay que analizar los principios de organización de dichas formas. Y en este aspecto pues tenemos a la unidad, la localización, el equilibrio, la escala, la proporción, el ritmo y la simplicidad. Respecto a esto podemos posicionarnos en la imagen de IF, donde podemos asociar al ritmo con estas formas y esta sensación de sucesión que pues a final de cuentas terminan consolidando esta composición integradora de repetición de elementos. Por ejemplo, a la simplicidad está el caso de la imagen A con el efecto visual de un punto focal generando un impacto visual al encontrarse con dicho elemento. O por ejemplo con la imagen C y F en donde podemos observar la simetría ortogonal horizontal que es marcada por los andadores o con la relación de gravedad de los edificios y la vegetación que está colindando a estas líneas verticales y a estos ángulos rectos. Y esto se repite en la imagen de IG con esta sensación de la línea horizontal, el fondo, la vegetación, y esta relación posicional. Y bueno, ya entrando a lo que sería la geometría, en este punto tenemos varias geometrías. En este caso sería la rectilínea ortogonal, sobre todo, y esta la encontramos ahora sí que básicamente en todas las imágenes, ya que hay una relación muy marcada con estos ángulos de 90 grados y esta sobreposición de las líneas. Ya en cuanto al segundo objeto de estudio, tenemos a la escala urbana, que vendría siendo varios puntos que se tocaron aquí, que sería el puente fronterizo Santa Fe, el centro, una vialidad que conocemos como Ejército Nacional y pues algunas calles, ¿no?, cerca de estos. En este aspecto se consideró em, realmente fue porque conecta con varios componentes dentro del territorio, más que nada. Y en lo que respecta con las imágenes de elementos conceptuales como la forma, el punto, la línea, el plano, pues en este sentido podemos hablar en cuanto a la imagen A, con esta idea de la línea de las vías del tren, que son meramente horizontales y que se van integrando en el contexto del paisaje. También en la imagen D, con las palmeras washingtonias, permitimos sentir esta verticalidad de la forma misma de las palmeras, pero también con las edificaciones que se encuentran en los costados. Por ejemplo, en la imagen B se puede evidenciar esta diferencia con el espacio donde se muestra el puente fronterizo y la integración del río Bravo, delimitando así dos contextos diferentes. Y en el volumen podemos hablar de la imagen F y G, las cuales se representan por esta integración de formas ortogonales en la fachada, con estos departamentos de clase alta y clase baja, generando pues esa complejidad de dimensiones, ¿no?, que van predominando unas con otras. Ya respecto a la imagen C, se pueden mostrar estas dos diferentes figuras, una de ellas representada por el espectacular que vemos aquí y su sombra,
y la otra con el espacio urbano. Las entidades identificadas por el campo y la relación visual tridimensional de estas partes ocultas que existen en contraposición en las formas separadas. Y en este sentido, pues estamos hablando de la figura fondo. Ya finalmente encontramos en cuanto al color y la textura, las imágenes de IG, donde se pueden observar esta rugosidad de las palmeras, pero también de la textura del edificio de la derecha, así como su color un poquito más oscuro, que hace que se sienta un poco más próximo y un poco más cercano. A diferencia del edificio que está a la izquierda, que además de ser blanco y liso, pues permite que se sienta un poco más alejado, ¿no? Este contexto de las palmeras y la sombra del edificio, el edificio rugoso, etc. Y ya en cuanto a los principios de organización de las formas, en cuanto a la estructura, tenemos varios, por ejemplo, en la imagen E, los fresnos permiten esta repetición en el espacio que marca por esta línea, ¿no? Por la banqueta. Y en la imagen D, con la palmera, esta se convierte básicamente en un elemento y forma un punto focal, siendo como un énfasis en el paisaje. También tenemos el equilibrio en la imagen C, que aunque es controversial porque pues son elementos que integran en, en este sentido de botes de basura y pues otro contexto no urbano, de este peso visual de la relación de la simetría con la barrera, como con una barrera visual. Y, por ejemplo, ya en la imagen E nos habla más de una escala íntima, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de escalas que en comparación con la escala B nos habla más de una escala pública. Y ya por último, por ejemplo, en la imagen D existe como un tipo de minimalismo porque en el paisaje solo se están relacionando pocos elementos, que en este caso sería las vías del tren y se queda por encima. Y ya en cuanto a la geometría, es interesante en este punto remarcar que la fuerza que genera esta geometría en cuanto a la imagen B se siente por varias líneas que están trabajando en este contexto, ¿no? Se trata una geometría curvilínea con esta referencia de el puente fronterizo y el río Bravo, pero a su vez las columnas que se encuentran como base del propio puente contienen como otra geometría rectilínea ortogonal con relación al piso, por lo que finalmente en este aspecto se concluye que es una geometría, ya que se entremezclan varias geometrías en un mismo paisaje. Y como se observa, por ejemplo, ya en la imagen D, en la E, en la F y en la G, pues hay un equilibrio más de geometrías ortogonales rectilíneas. Y bueno, esos fueron mis dos objetos de estudio. Finalmente, como conclusión, creo que como paisajistas es muy importante entender esta integración de elementos, no nada más para analizar y estudiar la ciudad y el espacio, sino también como elementos que si integramos en nuestros conocimientos, podemos generar espacios tanto íntegros, funcionales, de confort, también pensando obviamente en la escala humana, en la urbana y en la íntima, ¿no? Viendo el cuerpo como una unidad de medida. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.